Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Muy buenos días, hermanos, hermanas de siervos de María para Jesucristo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Aura? ¿Cómo están todos nuestros hermanos, hermanas que se están empezando a conectar en la transmisión que tenemos el día de hoy? Hoy estamos pues comenzando un nuevo tema. Nos llevará también algunas clases, algunos momentos de oración. Hoy el título del tema le hemos llamado el miedo. Y después de hablar un proceso del miedo, vamos a hablar de lo que produce también el miedo. Y una de las cosas que produce el miedo es la avaricia, como una de las grandes debilidades y vicios del ser humano. Hay muchas otras cosas que producen la avaricia, pero el tema del miedo es un tema muy particular que también por ahí es una ventana de acceso a pues todo lo que tiene que ver con nuestras debilidades humanas. Vamos a iniciar con nuestra oración a la preciosa sangre de Cristo. Nos vamos a unir, vamos a bendecir en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos a todas las personas que están con nosotros en nuestros hogares, en donde estamos transmitiendo. Sellamos, Señor, con tu preciosa sangre nuestra vida. Hechos y acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos ha querido hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua y en el fuego. Debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen, que nos acompañe. Pedimos la intervención y la intercesión de San Miguel Arcángel, de San Gabriel Arcángel, de San Rafael Arcángel y de toda la corte de los santos ángeles y nuestro ángel guardián, el ángel que Dios nos ha dado al nacer. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestras casas, todos los que en ella habitan, papá, mamá, hermanos, amigos, sellamos a nuestros hijos, a nuestros animales, a todas las personas que el Señor enviará el día de hoy, así como los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra, puerta, ventanas, objetos, paredes y pisos, el aire que respiramos, y en fe colocamos un círculo de la sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos los lugares en donde vamos a estar el día de hoy, las personas con las que conviviremos, las empresas o instituciones con quienes vamos a tratar el día de hoy. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia y de los vehículos, las carreteras, el aire, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con la preciosa sangre de Jesús sellamos los actos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro consciente o inconsciente, nuestro subconsciente. Dirige, Señor, nuestro amor hacia ti. Sellamos a todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ellos. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ella hemos sido salvados y somos perseverados de amor. Y tú, Señor, nos preservas de todo mal. Amén, amén, amén. Saludamos a Rita, que ya se conectó, y a algunos otros hermanos. Dios me los bendiga, hermanos. Qué bueno que ya están con nosotros. Y pues vamos a darle al tema, porque el tema pues es muy amplio, sobre todo en este trabajo que haremos hoy de esta lista, la famosa lista
donde cada uno de ustedes cada semana ha ido notando aquellas cosas que tiene que corregir, ¿verdad que sí? Saludos a Norma, saludos a nuestra hermana Petronila Meléndez, a Gabriela, bendiciones a todos ustedes. Ok, el miedo, hermanos. Uno de los temas que diariamente participamos, vivimos, convivimos, generamos por nuestra vida a veces tan llena de debilidades. Todos los días hay un momento en el día que puedes percibir, que puedes sentir, que se puede hacer presente el miedo, ya sea por amor a los hijos, por alguna circunstancia de alguna noticia que no siempre es agradable, por alguna situación en la que nos enteramos a través de los medios de comunicación, pues un sinfín de tragedias. El miedo a no ser amados, el miedo a no ser queridos, el miedo a no ser tomados en cuenta. En la vida, hermanos, hallamos en muchos cruces de nuestros caminos esta situación que a veces se vuelve tortuosa, una situación en la que nos vamos torturando la mente y que lo peor que podemos hacer es creer en la totalidad de estos miedos. Hay alguna lectura bíblica que hemos preparado que dice de esta manera. Estamos hablando de Romanos 8:15. Porque no recibiste un espíritu de esclavitud para estar bajo el temor, sino que recibiste un espíritu de hijo adoptivo, en el que aclamamos Abba Padre. Eso dice Romanos 8:15. Y en 2 de Timoteo 1:7 dice de esta manera, porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino de fortaleza, caridad y templanza. Con estas dos lecturas, si nosotros fuéramos unos fervientes cristianos, responsables de una vida de comunión continua con Dios, nos recordaría y nos reforzaría el hecho de que somos personas que el tema del miedo no debería de provocarnos dolor, angustia, ansiedad, locura, sino que de verdad que cuando nosotros hemos decidido caminar con Cristo, hemos decidido vivir una vida en Cristo y hemos decidido servir en Cristo en todos los ambientes de nuestra vida, estamos totalmente protegidos, cubiertos de la mano de Dios. Cuando el ser humano ha sacado a Dios de su corazón, de sus negocios, de su ambiente, de su vida, pues hemos quedado totalmente a la deriva, hemos quedado desprotegidos. Aunque pudiéramos tener toda la economía del mundo y todas las fuerzas del mundo y toda la salud propia de nuestro ser, sin Dios estamos a merced de cualquier aire, de cualquier tormenta, de cualquier circunstancia que de momento nos va a sacudir y nos va a derribar. Por eso hoy, durante todo este día, toda esta charla que tendremos, tenemos que ir puntualizando. ¿Dónde están mis miedos? ¿Qué es lo que me está generando el miedo? ¿Hacia dónde me está llevando el miedo? ¿Qué estoy provocando en mi entorno, en mi vida, con los que están cerca de mí, cuando he permitido que los miedos me asalten, me produzcan parálisis, me produzcan totalmente un detenerme en la vida y no para meditar, sino para ocultarme, para esconderme, para no querer salir y no enfrentar una realidad, una noticia, un negocio, un trabajo, un diálogo? Muchos de los miedos que vamos teniendo en nuestra vida nos han ido alejando de buenas oportunidades. Nos han ido alejando de buenos momentos de la vida. Nos han ido haciendo perder momentos, diálogos, conversaciones, reuniones, por no querer estar, por no querer ver, por no querer asistir, por no querer vivir, por no querer sentir. Y entonces nos vamos ensimismando en toda esta temática que si al principio el miedo era sustentable, era justo,
Ahora, a través del recuerdo, lo estamos generando y estamos creando a nuestro entorno situaciones que son irreales muchas veces, pero que nos están generando un temor y una ansiedad. Saludamos a Cecilia, a Bernardita, saludos a todos. Entonces, hermanos en Cristo, nuestra lista hoy es larga, ¿verdad? Iremos tomando por aquí parte de la literatura que tenemos preparada para esta enseñanza. Y entonces les decía, cuando tenemos miedo, nos bloqueamos, nos paralizamos, nos aterrorizamos. No queremos movernos por temor a provocar cualquier movimiento que no podamos controlar o que se nos altere nuestra forma de vida, aunque esa vida a la que nos aferramos sea un desastre. Tristemente, esa vida desastrosa nos da aparente seguridad, una seguridad enfermiza, pero eso es lo que conocemos y como tenemos terriblemente la idea de que nada va a cambiar, pues nos asimos, nos adherimos. Tenemos miedo al cambio, tenemos miedo al dolor. Preferimos quedarnos donde estamos de manera absurda, ya que es precisamente de donde estamos y en donde estamos, donde nos provoca este sentimiento. Sabemos que deseamos salir, pero nos quedamos y permanecemos, soportando las situaciones injustas, de abuso, de violencia o de desamparo, sin tomar acciones al respecto, por el miedo de querer sentir, por el miedo que sentimos, por el miedo que nos sacude. Y aquí entonces hacemos un poquito de paréntesis y empezamos a hacer anotaciones. Señor, hoy necesito trabajar con mis miedos. ¿Cuál fue mi primer miedo? En las clases anteriores hablábamos y lo retomamos un poquito. ¿Cómo fui gestado? Papá, mamá, ¿en qué condiciones me gestaron? ¿Fue por amor? ¿Fue por error? ¿Fue por un momento de alcohol en el que por las venas de mis padres y por todos sus sentidos quedaron aturdidos y lo único que se provocó fue un embarazo que no había sido preparado con amor? ¿Fui o fue gestado mi nacimiento, mi etapa de embarazo por una violación? A veces las violaciones no son de gente externa, hermana. A veces son por nuestras propias parejas. Y entonces existe el miedo. El miedo a que de momento, al no obedecer, el miedo ante la circunstancia de no perder cierta seguridad económica, cierto lugar donde vivir, soporto agresión, soporto malas palabras, malas actitudes, soporto chantajes emocionales, soporto manipulaciones con tal de que no me corran de mi trabajo, con tal de que no pierda yo cierta seguridad económica, con tal de que no sea yo juzgado por mis padres, por haber tomado decisiones que en su momento me dijeron que no eran las correctas, pero yo por querer demostrar que sí podía, ahora me veo enfrascado en un problema del cual aparentemente no tengo salida alguna. ¿Cómo fui gestado entonces? ¿En una familia de amor o en una familia de impiedad? ¿Cómo fue mi desarrollo en mi niñez? En mis primeras etapas de la vida. ¿Fui cargado o he sido adoptado? ¿Fui cargado por mis padres o tuve que recibir el abrazo de otros padres que fungieron en la crianza porque mis padres de gestación no estuvieron? Tuve miedo al nacer porque mi madre perdió la vida en esta plancha y entonces me sentí abandonado porque, hermano, hermana en Cristo, el alma siente. Y un bebé que ha nacido, aunque todavía le falte mucho proceso de conocimiento, pero el alma siente cuando la mamá está viva.
y desea volver a sentir los brazos y el lecho materno. Pero cuando son desprendidos de sus brazos porque la mamá ha muerto, el bebé siente que ha perdido algo. Hay un vacío. Ya hemos hablado de los vacíos con anterioridad, ¿verdad? El miedo a no ser amado es un vacío. Tengo estos vacíos porque no soy reconocido en mi vida laboral y tiene que ver con aquellos vacíos de no haber tenido a un padre o una madre cercanos, y entonces tengo miedo cada que me quedo de responsable de alguna actividad, tengo miedo a no cumplir, porque como hay un vacío de reconocimiento, tengo miedo a no querer cumplir, o tengo miedo a equivocarme, o tengo miedo a dar mejores resultados porque me van a dar mayor responsabilidad. ¿Se acuerdan aquella parábola donde el mayordomo ha recibido aquellos talentos que tiene que repartir? Y entonces a uno le da para proteger 10 talentos, a otro 5 y a otro 1. El de 10 los ha multiplicado porque tiene toda la actitud. El de 5 ha hecho su trabajo y también lo ha multiplicado con sus fortalezas y con todo lo que tiene a la mano. Pero el que tiene un talento lo ha escondido y ha dicho: Señor, yo sé que tú quieres cosechar lo que no has sembrado, por eso tuve miedo y lo escondí. Y entonces el dueño le dice: siervo malo y perezoso, quítenle el talento y dénselo al que tiene 10. Y a este deséchenlo, láncenlo fuera de este lugar, porque no ha trabajado, porque no ha hecho lo que le corresponde. Pero la palabra clave en este momento es miedo. He tenido miedo a fallar. He tenido miedo a sacarle provecho al talento que me has dado. Recordemos que el talento es una moneda de aquel entonces. O sea, no estamos hablando de los talentos propios de alguna acción o actitud que hagas por facilidad del canto, de la música, de la escritura, de la pintura, de todos aquellos talentos que mucha gente tiene y que también por miedo no ha podido sacar, no has podido exteriorizar. Porque alguna vez alguien te dijo que si tocabas la guitarra y querías ser músico, pues te ibas a morir de hambre. O por qué andabas pintando, o por qué querías de momento sacar adelante aquellos talentos que no te iban a dar reconocimiento. Mejor estudiar alguna carrera porque eso te da para vivir. Mucha gente en la actualidad, conocemos a gente que ha dejado de hacer grandes obras, que no se ha dado a la tarea de desarrollar aquellos talentos que Dios les da, y hoy a la edad adulta se ven frustrados porque no desarrollaron aquello que les daba alegría, gozo, felicidad. Y mucha gente ha perdido de estas personas las capacidades, las habilidades, los frutos, las obras que pudiera haber desarrollado por miedo al fracaso. ¿Cómo ha sido desarrollada entonces tu vida desde pequeño? ¿Tus padres te alentaron en tus talentos? ¿Te ayudaron a liberarte de tus miedos o fueron ellos mismos los que te provocaron algún miedo? Nos aferramos y al aferrarnos se crean desastres. Es una manera muy absurda, hermanos en Cristo, de querer permanecer y soportar toda aquella situación de injusticia, de abuso, de violencia, de desamparo sin tomar acciones al respecto, por el miedo que sentí. La vida, con todos sus matices, se debe confrontar. Hay tantos caminos, tantos desvíos, tantas opciones, tantos errores en el trayecto, en el camino de la vida. A veces uno se pierde y cuando uno está perdido debemos desaparecer de nuestra mente porque no queremos enfrentar nuestros hechos. Hay que sacar de nuestra mente algunas palabras hoy, hermano. El podría, el habría, el debería o el hubiera. Vuelvo a repetir aquellas palabras que hoy en la oración tienes que entregar. El podría, el habría, el debería o el hubiera. Porque de seguir avanzando en el camino
con estas palabras, lo único que vamos a provocar es equivocarnos, a confundirnos más. Y algún día nos daremos cuenta que estas palabras no eran necesarias en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que por culpa de estas palabras y por haberles alimentado, viviremos totalmente en un abandono, en un sufrimiento, en un cuestionamiento. Por eso hoy, hermanos, en esta charla hay que hacer esta reflexión clara, donde si hicimos lo correcto, aunque la decisión fue dura, siéntete satisfecha o satisfecho. Si no hiciste lo correcto, entonces tú tienes un campo de posibilidades donde en la siguiente mejorarás para evitar tropezarte con la misma piedra del pasado. Hay momentos, hermanos, en que no debiste haber hecho cosas, pero fueron las circunstancias, las situaciones en el momento, en tu vida, lo que tenías que te hicieron tomar esa actitud, esa resolución. Siéntete satisfecho, satisfecha. Otros pudieran haber dicho, eso no era lo mejor, pero también ten en cuenta que lo mejor para unos no es lo mejor para otros. Que el momento en el que tú tienes que tomar decisiones bajo el estándar, la circunstancia, la situación, el pensamiento, el momento, la situación, a veces nuestra respuesta pudiera ser poco práctica, pero ha resuelto el problema. Tenemos que probar cosas en la vida. Tenemos que también asumir las responsabilidades de ella, pero solo a través del cumplimiento de ciertos fracasos es como puedes tener varios éxitos. Yo muchas veces les he dicho en los talleres presenciales, ¿de qué manera ocupan los tabiques que la vida te ha dado? ¿A qué me refiero? Todos aquellos fracasos que has tenido en tu vida, a los que hoy te generan miedo, pueden ser un buen instrumento si lo sabes colocar. Mucha gente escribe, coloca, trabaja sus fracasos como un camino largo y a veces con curvas, con declives, pero finalmente un camino. Y mucha gente se sube a ese camino de su vida y nunca tiene fin. Siempre están de fracaso en fracaso en fracaso porque todo lo van poniendo en un camino de vida, como el camino amarillo de aquel cuento, donde seguimos un camino sin fin y nunca llegamos y terminamos cansados y agotados. Hay una segunda manera de poner los tabiques del fracaso de la vida, que es en forma de muro. Y hay mucha gente que construye sus muros de fracasos, de fracasos, de fracasos, y cuando menos piensan querer pasar del otro lado, se dan cuenta que hay una muralla interminable que muchas veces no podrán pasar a menos que la derriben y a veces ya no llegan ni a las fuerzas para derribar. Y el tercero y el mejor de todos ellos es utilizar los fracasos, los miedos en forma de escalina. Paso a paso, uno hacia arriba, uno hacia arriba, uno hacia arriba, y llegará un momento dado en que los fracasos y los miedos se conviertan en una escalinata que te lleve al éxito de tu vida. ¿Cómo estás acomodando tus miedos? ¿Cómo estás acomodando tus fracasos en este momento de la vida? Es también para reflexionar. Poder comprender entonces que la vida me da opciones y que yo debo de tomar las mejores, aunque a veces las mejores no sean las más prácticas o a veces las más suculentas o las más atractivas. A veces las mejores tienen cierta rispidez, pero se requieren para poder ocuparlas y ponerlas en el lugar correcto, en el lugar idóneo. Hay verdades dolorosas, realidades crueles y tristes, que implican confrontar el miedo, pero la mayoría de las veces ese dolor de la verdad es mucho menos profundo que el dolor del sufrimiento interminable que sentimos por no confrontar la realidad de nuestra existencia. ¿Se dieron cuenta, hermanos? Ciertamente que duele la verdad,
pero dolerá más que nuestra existencia y la realidad de nuestra vida no sea confrontada, porque vamos repitiendo patrones. A veces queremos evitar sentir dolor por no enfrentar, por no confrontar, por no hablar, por no perdonar, lo veíamos en las clases pasadas. Y entonces existe ese miedo de me hablará, no me hablará, me lo encontraré en tal fiesta, me lo encontraré en tal trabajo, y qué será de mí, y sube el calor y baja el calor, y sudan las manos y temblamos y preferimos nunca llegar, y después justificarnos por alguna mentira para no hacernos sentir más mal de lo que ya estamos. Preferimos negar, evadir, no decir la verdad, para no sentir ese dolor. El miedo o temor es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente desagradable, provocado por la percepción de peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Esa situación es una emoción primitiva que se deriva de la adversión natural al riesgo o a la amenaza y se manifiesta tanto en los animales como en el ser humano. Algunos términos asociados con el miedo, y aquí podemos tener una serie de sinónimos: temor, recelo, aprensión, espanto, pavor, terror, horror, fobia, susto, alarma, peligro o pánico. Como sea, todas estas palabras, hermanos, todas estas sensaciones, nos ponen a nosotros como seres humanos en el estado de alarma, de ansiedad o muchas veces de vulnerabilidad. Temor es el miedo a algo que se piensa que ya ha sucedido, y aprensión es la adversión a tocar algo que me va a hacer daño, alguna palabra, alguna plática. El pánico es el miedo sin fundamento, colectivo y descontrolado. Existe también en un miedo breve y súbito, procedente de una causa pequeña, a lo que llamamos el susto. Una alarma breve que me mantiene alerta, pero que si no controlo la emoción, el sentimiento, la circunstancia, me pueden bloquear, paralizar totalmente. Desde el punto de vista adaptativo, el miedo es un mecanismo, eso ya lo sabemos, todo miedo nos ayuda a estar alerta, a ser precavidos. Pero si el miedo le permitimos que se vuelva terror, entonces se provoca lo inevitable: una destrucción hacia nuestra salud, hacia nuestro comportamiento, hacia nuestra toma de decisión. Si el miedo lo utilizamos como un mecanismo de supervivencia, entonces provocamos nuestro estado emocional en una alerta que no nos infunde miedo, sino fortaleza, que nos da, sube la adrenalina, y entonces estamos al pendiente de recibir alguna noticia, alguna circunstancia con mayor capacidad de defensa. Si no es así, entonces sucede un pánico, y a veces existen aquellos pánicos masivos por el cual el miedo también se convertirá en un arma de dominio. Por eso es que hoy, y lo podemos mencionar, el tema de la política, del control social, de aquellos falsos escenarios que producen hoy a través de los medios de comunicación en todo el mundo y que lo han producido desde siempre, nos hacen que caigamos en un pánico o en una inseguridad interna. Por eso, el miedo se ha convertido en una arma de guerra del ser humano. Es ahí donde podemos entender muchas veces por qué a veces el hombre que es inmaduro, el hombre que ha crecido con este sistema de mamitis, con este sistema de no ser independiente, de no ser proveedor, perdón, de no tener seguridad, pues genera miedo hacia su pareja para producirle esta sensación, esta circunstancia de control y de dominio. Por eso aquellos que de momento se dedican a los secuestros, con sus palabras, con su violencia, tratan de generar pánico, miedo en la persona para que quede bloqueada e indefensa. Igual lo vemos en los medios de comunicación. Hoy, ciertamente que hay un tema del agua en todo el mundo. Pero también es cierto, y yo lo he dicho muchas veces, de que Dios provee
aquel que ama a Dios. Y podrás decir todos los gobernantes del mundo, ya no hay agua, pero eso es lo que ellos miran a sus ojos terrenales para controlar a las masas. Pero en Dios estamos, y Dios, si ama a sus hijos, dará y proveerá lo necesario, aún en medio de las crisis de los gobiernos. Ciertamente nos damos cuenta, hermanos en Cristo, que el miedo entonces nos está sacudiendo, que el miedo está provocando en nosotros todo este problema de desastre, de angustia, de pelea, de rencor, de resentimiento, que ya lo habíamos hablado también. Entonces, fíjense cómo el miedo puede detonar en muchos de nosotros tantas circunstancias adversas que nos están provocando inseguridad. El miedo al daño físico provoca la misma reacción que el temor a un dolor psicológico. El miedo produce cambios fisiológicos inmediatos. El miedo es causa mayor en el ser humano. Es el miedo a lo que pasará, a lo que todavía no sucede. El miedo es un atributo de la naturaleza humana, lo que significa que estando encarnado en el cuerpo humano, el miedo forma parte de esta naturaleza y se manifiesta como una gran debilidad interna para la realización, porque el miedo no permite que el ser humano evolucione espiritualmente por temores, ansiedades y angustias. Por eso es muy malo cuando a veces la abuela le decía al nieto, es que si no te portas bien, Dios te va a castigar. Y entonces mucha gente creció con el miedo a Dios. Dios no castiga, mas sin en cambio Dios, que es justo, bajo nuestros actos y nuestros hechos, pagamos nuestras propias condenas. Porque Dios nos mide con la regla de la justicia. Y si yo he sido injusto, entonces mi regla de mí mismo, aquella espiga que me mide, habla de lo que yo mismo me he provocado. Eso ya lo hablamos con el tema de Caín y Abel también. El miedo al fracaso, el miedo al futuro, una lista enorme, hermanos. El miedo al abandono, el miedo a no ser querido, el miedo a no ser felices, el miedo a exponerme, el miedo a la vida, el miedo a sentir, el miedo al dolor, el miedo a decidir, el miedo a equivocarme, el miedo a liberarte, el miedo al dinero, el miedo al cambio, el miedo al rechazo, el miedo a aceptar la vida, el miedo a crecer, el miedo a perderme, el miedo a ser uno mismo, el miedo a lo nuevo, el miedo a la vida, el miedo a no ser lo suficientemente bueno o bueno, el miedo de no saber cómo amarme, cómo amar a los demás, el miedo instintivo, el miedo de dejarme ir, el miedo de dejar ir las cosas, el miedo a la muerte, el miedo extremo, el miedo a los padres, el miedo a no controlar, el miedo a vivir, el miedo al presente, el miedo al decidir, el miedo a ser lastimado, el miedo a lo oculto, el miedo a lo nuevo, incluso el miedo a uno mismo. Y entonces, al ir nombrando todos estos miedos, yo te pido que tú que estás ahí haciendo anotaciones, hagas junto conmigo esta primera oración. Ahorita continuamos con el tema, pero ya que estamos en este tema de los miedos, imprimamos la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pido, Padre Celeste, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y por tu preciosa sangre, que ates, que ligues, que encadenes ahora mismo el poder de toda potestad, principado o espíritu maligno, que tenga autoridad sobre mí, mi ciudad, mi hogar, mi negocio, mi empresa, mi esposo o esposa, mi hijo, mi familia, mi comunidad o parroquia. Aquí, hermanos, en Cristo tenemos que asumir esta actitud de hijos de Dios. Esta oración que la hacemos en el nombre de Jesucristo, por eso la hacemos de forma deprecante, en el nombre de Cristo. Trae en este momento a tu mente, a tu corazón, todos esos momentos de miedo y de angustia que hoy han venido otra vez, que han surgido de tu interior, que tu inconsciente los ha traído a tu presente para que entonces los ofrezcamos a Dios y Dios empiece a trabajar desde este lugar, desde esta oración, en tu mente, en tu corazón y en tu vida.
Te pido, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y por su preciosísima sangre, que envíes a tus santos ángeles y ejércitos celestiales para luchar contra las fuerzas malignas y que las desalojen de las posiciones que han tomado en mi vida, aquellas que han tentado mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, aquellas que han estado tentando contra mis hijos cuando de momento mi hijo se ve atrapado en una mala decisión, aquellas que yo he sentido como esposa cuando mi esposo de momento ha dejado aparentemente de amarme o definitivamente ha dejado de amarme, ese miedo a quedarme sola, abandonada, ese miedo a quedarme solamente usado o usada por las circunstancias. Señor, yo te presento todos estos miedos que tengo en este momento. El miedo a la soledad, el miedo a no poder volver a ver jamás a mi padre, a mi madre, porque estoy distante, porque estoy a la distancia, porque vivo en otro lugar, porque vivo en otro país, ese miedo de no volver jamás a casa. El miedo que tengo cuando mis hijos salen a la escuela, porque no sé si regresarán con tanta violencia que existe. Señor, todo esto te lo entrego. Y todas estas fuerzas malignas que continuamente tientan mi mente, mi corazón y generan debilidad en mí, te las entrego para que tú las ates, las destruyas, las nulifiques, las expulses de mi vida y de mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y por su preciosísima sangre, yo mismo ato, ligo y encadeno el poder de todo demonio que Satanás me haya asignado para impedir que alce y alcance las bendiciones que Dios quiere para mi vida y la de mi familia. Ordeno ahora mismo a estos demonios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y por su preciosísima sangre, que queden atados, ligados, encadenados y sin ninguna clase de poder. Los echo fuera de mí, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mi ciudad, de mi parroquia, de mis negocios, de mis empresas o estudios, y los mando al infierno, que es el lugar que les corresponde en el nombre de Cristo. Por el poder de la sangre preciosa de Jesús, ato, ligo y encadeno todo espíritu de pobreza, de ruina, de miseria, de escasez, de deuda y de enfermedad. A todo espíritu maligno que me impide desarrollar los dones que el Espíritu Santo me ha dado, y a todo espíritu maligno que me impida recibir todas las bendiciones materiales y espirituales que de Dios quiere que mi familia y yo tengamos. En el nombre poderoso del Señor Jesús de Nazaret, por su preciosa sangre. Le ordenamos al espíritu inmundo quitar sus manos de nuestra economía, de nuestros bienes, de nuestros trabajos y negocios, de nuestro hogar y familia, de nuestra vida. En el nombre poderoso del Señor Jesús de Nazaret y por su preciosísima sangre, ordeno que cualquier espíritu de ruina, deuda, enfermedad o escasez me rodee, sea removido y destruido. Los arrojo y los expulso de mi vida para siempre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y por su preciosísima sangre, les ordeno espíritus malignos que nunca más regresen, porque el dueño de mi vida es Jesucristo nuestro Señor, quien por su preciosísima sangre nos cuida y nos protege. Ahora, Padre Santo, te pido que abras las compuertas de los cielos y derrames tus bendiciones, abundancias y prosperidad sobre mi vida, la vida de mi familia, la vida de los que amo, sobre sus empleos, negocios y estudios. Te pido, Padre Santo, me concedas esto ahora en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo y por la intercesión de la Virgen María Auxiliadora y el auxilio de los santos ángeles y arcángeles. Amén, amén, amén. Estamos haciendo la primera oración de este tema, hermano. Segunda oración. Señor, si esta es tu voluntad, que así sea. Señor, si es para honra tuya, que esto se cumpla en tu nombre. Si es que me conviene y conoces que es de mi provecho, concédemelo para que lo use en tu nombre. Pero si sabes que me será dañino y que no aportará salvación a mi vida,
No me lo concedas, Señor, para que no me pierda. Amén. Tercera oración. Te pido, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y por su preciosísima sangre, por las intenciones de todas las personas que en este momento están haciendo esta oración. Concédeles pronto lo que necesitan y que sean ungidos por el Espíritu Santo. Hasta ahí, hermanos, hermanas, hacemos nuestra oración. Regresamos al tema. Entonces, ¿cuál es uno de los mayores problemas con el tema del miedo? El no haber sido amados por nuestros padres, por nuestras madres. Ese miedo acumula la ira y la avaricia. La ira hacia los padres, esa ira reprimida de la niñez. La ira a no ser tomados en cuenta. La ira contra uno mismo. La ira por nuestra realidad. La ira por no haber sido hombres y mujeres llenos de amor. Por habernos provocado ser víctimas. La ira por haber perdido a alguien. La ira porque cambiaron las cosas. La ira por la falta de atención. La ira por perder el control. La ira por las ofensas. La ira por cambiar. La ira por la frustración. La ira por el abandono. En fin, sumamos nuestras debilidades y nuestras disposiciones. Como consecuencia, nos encontramos estancados en el dolor y en el sufrimiento, llenos de deudas, llenos de reclamos hacia nosotros mismos, hacia los demás. Avanzamos hacia el hoyo de nuestras vidas y nos hundimos cada día más por no saber liberar, perdonar y enfrentar nuestros miedos. Primero tenemos, hermanos en Cristo, que poner en alto la espiral que nos ha llevado a este desastre total. Tenemos que entender que nuestras emociones son biológicas. Debemos controlar el efecto de esta emoción porque mientras menos dolorosa percibamos la circunstancia, más fácil será continuar en la vida. La parte emocional es la parte opuesta a la inteligencia. Si dejamos que nuestras emociones se llenen de miedo, entonces nos encadenamos a todo tipo de circunstancias dolorosas. Nos logramos a través de atarnos una sensación de insensibilidad. Pero cuando nuestras emociones están fortalecidas, primero por el carácter en Dios, segundo por nuestro carácter que ha tomado la mejor decisión de enfrentarlo para que termine pronto todo este dolor, entonces estamos logrando una cimentación interna y clara que nos ayuda a no estar en un lodazal que nos estemos hundiendo, sino a una plataforma en Dios que es la piedra angular, que nos ayuda a sostenernos y de ahí impulsarnos hacia la meta, que es Dios. No debemos temer, nunca debemos tener miedo, porque el miedo es una manifestación de desconfianza en nosotros mismos, de inseguridad, pero sobre todo una desconfianza a nosotros mismos y a quien nos ha creado. Sobre todo esa desconfianza hacia el Creador. Lo que provoca, lo que refleja, es una energía negativa que nos bloquea en la vida. Hay pensamientos negativos y positivos, nunca neutros. Así el miedo es una influencia negativa y no importa su causa, el miedo es una emoción negativa que te impide evolucionar y trascender espiritualmente, caminar hacia Dios. Hermanos, el miedo es una perturbación angustiosa por algún posible daño, real o imaginario, y una exposición continua a los estímulos del miedo. Puede provocar cambios psicológicos, emocionales y de salud. Porque al estar en este estado de agitación, de angustia, de zozobra, provoca una degradación en el ser humano. El estado de ansiedad normalmente no tiene bases porque se genera por temor y miedo a cosas inexistentes o que pudieran pasar. Lo que significa, hermanos en Cristo, que no son cosas reales, sino temores creados interiormente. Estos temores o miedos internos son manifestaciones de nuestras debilidades. Claro es que existen peligros reales en el mundo. Para ello,
debemos nosotros crear estados de seguridad, tomar medidas, aprender, enseñar, estudiar. Por ejemplo, el miedo a poder exponer. ¿Quieres evitar esos miedos? Hay que estudiar. Yo muchas veces les decía a los hermanos que vamos formando en la predicación, podemos tener miedo a equivocarnos, miedo a enfrentar el público, pero cuando has tomado tu clase, la has ensayado, la has practicado, y has dejado que la unción de Dios entre en tu vida, se desarrolla el tema con más seguridad. Lo mismo sucede en nuestra vida. Este tema de saber escoger el buen matrimonio, saber escoger a la pareja correcta, saber escoger el trabajo correcto, todo ello, hermanos, en Cristo, se va solucionando cuando sabemos medir nuestras expectativas, cuando sabemos dialogar, cuando sabemos pedir opinión, cuando sabemos escuchar opiniones, cuando podemos medir el impacto emocional, físico y social. Todo esto que hemos hablado, hermanos en Cristo, en este tema, nos debe de ayudar el día de hoy, entonces, a buscar posibles soluciones. La primera de ellas es confrontarte. Habla directamente al espejo. Si no quieres hablar con alguien, háblate a ti mismo. Haz una lista de todos los miedos en los que te enfrentas hoy. Trabaja con el que te causa menos incomodidad y ve avanzando y ve venciendo, pero todo esto en el nombre de Cristo. Por eso hemos hecho esta oración intermedia de liberación. Después de ello, empieza a seleccionar los miedos. Hay miedos que tienen que ver con mi mente, mis pensamientos. Hay miedos que tienen que ver con las circunstancias, con el lugar, con el origen. Hay miedos que vienen de otro lugar que no soy yo quien los estoy provocando, sino que los he creído, los he creado o los he comprado de otras experiencias, de otras circunstancias. Y entonces, al ir seleccionando todos estos miedos, vas a tener la capacidad de trabajar cada uno de ellos. En todos Dios obra, pero tú tienes que tomar la actitud de querer enfrentarlos día a día. Cuando uno enfrenta los miedos, van a pasar dos cosas. Primero, te liberas. Y segunda, tomas confianza. Porque vencer los miedos es para ello, para liberarte y tomar confianza y tomar nueva resolución. Al quitar el miedo, pide al Espíritu Santo que llene tu vida, que esos huecos que han quedado, Dios los llene con sabiduría y entendimiento. Si tienes miedo a leer, a hablar en público, a ir a pedir un trabajo, empieza con lo pequeño, con lo que está a tu alcance y después va avanzando. Yo me acuerdo de joven, mi primer trabajo, entregar la solicitud, en aquel entonces entregábamos solicitudes, entablar el diálogo con quien era el de recursos humanos. Y cuando enfrentas tu primer entrevista, te das cuenta que puedes enfrentar tu segunda entrevista, mejorar en el trabajo, pedir un aumento, cambiar la situación del entorno laboral. Me acuerdo a mí haberme tocado hace muchos años trabajar para gerencias de tiendas, donde pues el miedo a fallar, porque era yo el gerente de las tiendas, a dar resultados, pues uno de los maestros que me enseñó a trabajar me decía, no tengas miedo a enfrentar los retos. Hoy lograste 100,000 de venta, mañana puedes lograr 105,000. Capacítate. Y entonces me tocaba capacitar a mis vendedores. Y me aventaba mis libros de ensayos de superación y se los compartía a los vendedores y yo iba viendo que había resultados. Al principio fue temeroso porque no sabía yo cómo iban a responder los vendedores. Después se dieron cuenta que sus habilidades crecieron, sus talentos, y entonces mejoraban sus comisiones. Si yo no hubiera enfrentado esos miedos, entonces tampoco hubiera yo crecido y hubiera perdido tal vez mi trabajo. Cuando me tocó enfrentarme el miedo a aprender a tocar la guitarra, a tocar la batería, a mí me gusta la música. Y después quien me enseñó me decía, ¿por qué no das clases tú? Yo le decía, pero yo no soy un maestro de música. No, dice, pero te va a servir enseñar a otros. Y empecé a enseñar a otros y entonces se me empezó a quitar el miedo a enfrentar a los demás. Al ver sus necesidades y yo crecer en mis capacidades, me ayudé y ayudé. Entonces, muchas veces, hermanos en Cristo, tenemos que enfrentar esos miedos. Ahora bien, en lo legal, yo muchas veces lo he dicho cuando me han pedido alguna opinión.
Aquello que de momento tiene que ser manejado por la justicia, hay que hacerlo. Ciertamente hoy en día tenemos miedo ante tanta justicia corrupta, pero finalmente también hay instancias en las que podemos nosotros ir, buscar y encontrar buena gente de buen corazón que nos puede ayudar, pero jamás quedarse paralizados, jamás quedarse bloqueados, jamás quedarse sin hacer nada. Hermano, hermana, enfrenta tus miedos. La invitación de hoy es esa, enfrentar tus miedos, hacer una lista de cosas y de causales, para que entonces podamos descubrir nuestros potenciales, aquellos potenciales que Dios te ha dado y que a razón de las lecturas bíblicas no tengas miedo, ya lo decía el Papa Juan Pablo II, lo ha dicho ahora el Papa Francisco, ¿verdad? Y en la Biblia está escrita la palabra no tengas miedo 365 veces, que corresponden de alguna manera a una vez al día de nuestro calendario gregoriano, ¿verdad? 365 veces dice en la Biblia, no tengas miedo. Hermanos en Cristo, entonces el día de hoy, pues tenemos mucha tarea. Ya no nos alcanzó a hablar sobre la avaricia, lo hablaremos la siguiente clase, de todo esto que provoca el miedo, la angustia, y de verdad yo oro mucho para que Dios te ayude a liberarte de tus miedos. Es una gran satisfacción en el corazón sentirse libres, sentirse con la capacidad ahora de tomar control sobre nuestras vidas en Cristo, siempre en Cristo, nunca sin Cristo, porque si no volvemos a caer en los miedos. Pero cuando caemos en las manos de Dios y Dios nos guía y nos ayuda, nunca, nunca, aún cualquier adversidad, aún chisme, aún la falta de cariño de un padre o una madre será sustentable siempre por Dios. No tengas miedo, enfrenta la vida, disfruta la vida. Si te equivocas, ya te dije cómo acomodar los tabiques de la frustración, aún los de la traición. Sabe amarga, pero ocúpalos a tu favor y ocúpalos en una escalinata que te lleve al cielo. Pues gracias, hermanos en Cristo. Hoy tenemos mucha tarea. Gracias, por ahí ahora ya nos está escribiendo. Gracias a todos los que se han ido sumando a esta tarea. Aunque dice ahora, hermano Edgar, ¿y esto de la ira se convierte en resentimiento? Claro que sí, claro, todo lo que suene a dolor del corazón, a rechazo de los demás, se convierte en resentimiento, claro que sí. Entonces, fíjense cómo del miedo podemos pasar a la ira, y luego de la ira al resentimiento, y del resentimiento a la negación, y de la negación a el bloqueo total de las relaciones interpersonales. O sea, todo va en escalada, todo va en escalada. A ver, voy a ver más arribita quién nos ha saludado. Gracias, Teresa Terán. Gracias, Norma. Evelia. Mati Velázquez. María de Lourdes Olivares. Cristal. Gracias. Pues hermanos en Cristo, como siempre se nos va el tiempo, se nos va la hora, ¿verdad? Y pues nos vemos pronto en la siguiente clase. Sigamos orando unos por otros para que el tema del miedo no sea más que un instrumento solamente para estar alertas y tomar mejores decisiones. Recuerda que Dios te ha dado la capacidad para liberarte. Dios te ha dado la capacidad para salir adelante. No la menosprecies. Y cuando estés en un tema de miedo, en una encrucijada de la vida, ora por Dios y ora a Dios. Recordemos a Pedro, a Pablo y a todos aquellos que habían sido metidos a la cárcel. Tenían temor algunos de ellos. Pero Pedro y Pablo empezaron a alabar y después todos los demás se unieron a la alabanza. Llegó un momento en que la propia alabanza llenó la presencia de ese lugar de Dios. Cayeron las cadenas, cayeron los barrotes y fueron liberados por el cielo. Ángeles del cielo fueron
y los rescataba. Si estás en este momento en una temática de miedo, alaba a Dios, bendícelo, glorifícalo y te darás cuenta las cosas grandes que Dios puede hacer en tu vida. Alabemos a Dios un momento, ¿les parece bien? Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque eres grande, porque eres poderoso. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque en ti estamos protegidos y aún lo que nos pasas en esta tierra, Señor, tú lo has permitido para gloria y alabanza tuya. Porque todo lo que tú permites trae frutos buenos, verdaderos frutos eternos. Mas, Señor, si el enemigo está generándonos miedo para perturbar nuestros corazones, aléjalo de nosotros, Señor, te lo pedimos, para que solo tu presencia habite en nuestras vidas para siempre. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por siempre y para siempre. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Pues gracias muchachos. Nos despedimos, nos preparamos para la siguiente clase y seguimos gestionando lo del retiro, ¿verdad? Ya muy pronto, muy pronto. Aquellos que viven en la ciudad, ¿verdad? Por ahí Aura tendrá a bien mandarles la publicidad. Este sábado hay retiro de Cuaresma, ¿verdad? Por ahí cerca de las instalaciones de la Basílica, a 2 calles de la Basílica de Guadalupe. Los que gusten están invitados para que pues saluden a Aura, a Ale, y podamos reunirnos en un retiro de crecimiento de vida espiritual. Y el retiro de sanación, recordemos, es para finales del mes de abril. Entonces también le estaremos dando más y más información. Pues gracias niños, niñas, Dios me los bendiga y no tengan miedo, recuerden, no tengan miedo porque más grande es el que está con nosotros y que nos da libertad y ese es Dios nuestro Señor. Que Dios me los bendiga, cuídense. Yo creo que sí, Bernadita, yo creo que sí, la vez pasada a través de uno de los celulares de los muchachos pudimos pasar el retiro, yo creo que también, sin problema. Hasta luego, Carlita. Ya les estaremos avisando el en vivo el sábado para este retiro. Gracias, ahorita bendiciones, cuídense, bye bye.